Bueno, estamos en el libro de Romanos y llegamos al capítulo 2, versículos 6 en adelante. Una cosa que tenemos que entender acerca de lo que hemos venido hablando es que la verdad definitivamente divide. La verdad divide porque cuando algunos deciden obedecer y otros deciden desobedecer una verdad, se crea una división. Algunos deciden obedecer, otros la ignoran. Y los que deciden obedecer manifiestan la desobediencia de los que deciden ignorarla o desobedecerla. Jesús manifestaba esto cuando decía a aquellas ciudades que no se querían arrepentir y les decía que la gente de Nínive se levantaría en el día del juicio y los condenaría porque ellos se habían arrepentido a la predicación de Jonás y alguien más grande que Jonás les estaba hablando en ese momento. Así es que es imposible ser neutrales con respecto a lo que la Biblia dice. No existe esa posibilidad. ¿Estoy a favor o estoy en contra? ¿La obedezco o la desobedezco? Jesús decía, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Eso está en Mateo 12. Y hoy, antes de empezar con el versículo 6 en adelante, yo quisiera hacer un paréntesis, porque quiero que entendamos el contexto en el que estos versículos están escritos. Es muy importante que entendamos esto. ¿Recuerdan? Desde Romanos 1, capítulos 16 y 17, Pablo nos habla del Evangelio y nos dice que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree y que en el Evangelio se revela la justicia de Dios que es por fe y para fe, y seguía diciendo, mas el justo por la fe vivirá. Hablaba y establece una salvación por la fe. Y ahí nos anuncia el único escape posible que el ser humano tiene del juicio de Dios: creer en la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. De hecho, hay más de 150 pasajes en la Biblia que hablan de la salvación por fe. Es muy claro esto en el contexto bíblico. Luego de decir eso, Pablo, lo del Evangelio y que más el justo por la fe vivirá, hace un parteaguas, hace un nuevo comienzo y empieza a hablarle a los que no obedecen el Evangelio. Primero habló del escape, luego hace este parteaguas y ahora va a empezarle a hablar a los que no obedecen el Evangelio, o sea, a las personas que no son salvas. Y ahí, en este pasaje, Pablo, Dios en la pluma de Pablo, quiere convencer a todos que están bajo pecado, que están arruinados espiritualmente, que están destituidos de la gloria de Dios, que no hay justo ni aun uno, y habla del juicio que vendrá por esto. Y todo esto, ¿por qué? Para llevarte al arrepentimiento. En el libro de la carta a los tesalonicenses, en la primera carta, Pablo expresa esta división que se da por la verdad, por creerla o por rechazarla. Y dice así en 1 Tesalonicenses capítulo 1: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Aquí se está hablando a que los que obedecieron al Evangelio van a tener un tipo de recompensa. Y en el siguiente le habla al otro grupo, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios
ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dos grupos, dos tipos de personas. Recuerden que para los que han creído, dice Romanos 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¡Cuánta esperanza! ¡Cuánto agradecimiento! Ninguna esperanza, ningún juicio vendrá, ninguna condenación vendrá sobre aquellos que han creído en el Señor Jesucristo. Todo este pasaje que Pablo utiliza para hablar a estos perdidos, a estas personas que no han creído todavía, empieza con esta frase, ¿se acuerdan? Porque la ira de Dios se revela del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y termina con esta frase, todo este pasaje en el cual están estos versículos. Dice así, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Así termina este pasaje. Ahora, luego que termina este pasaje, en el versículo siguiente, en el 3:21, él retoma el tema de la justicia por la fe y dice lo siguiente, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Esto es Romanos 3, 21 y 22. ¿Cuánta esperanza trae Pablo a cada persona que aún no ha creído? ¿Cuánta esperanza hay en el Señor Jesucristo? No importa cuánto has fallado. Y Él afirma que la salvación es solo por la fe, aparte de las obras. Y por eso, ese capítulo 3 concluye de esta manera. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Entonces, este pasaje de Romanos 2, del 6 al 10, que vamos a ver hoy, Dios lo utiliza para que los que son salvos se confirmen y agradezcan esa salvación cada día más y más, viviendo en santidad, viviendo correctamente, trayendo gloria y honra al nombre de Jesús. Pero también lo usa para que los que piensan que son salvos, sinceramente puedan ver en este pasaje si esto les confirma su salvación o si les confirma que deben nacer de nuevo. Las obras de la vida de un hombre solo confirman la salvación o la no salvación de aquello que Dios le ha dado a cada persona. Repito, son las obras lo que indican si una persona es salva o no es salva. Eso es muy claro en la Biblia. Dice así, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso es Efesios 2. Porque toda la Biblia muestra que la fe que salva también transforma, como dice Tito 2. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. En el cristianismo, en los últimos años, se ha introducido una falsa doctrina llamada antinomianismo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Prácticamente, ¿qué es esto? Bueno, es aquella doctrina que me hace vivir como quiera o que me enseña a vivir como yo quiera porque de por sí ya soy salvo. Me hace tomar la gracia de Dios como una licencia para pecar. Me hace tomar la gracia de Dios
como una licencia para no entregarme en mi vida cristiana, como una licencia para no comprometerme. Y llegamos al punto en la vida cristiana de decir, bueno, como estoy bajo la gracia, entonces no voy a leer, porque como estamos bajo la gracia, no me voy a comprometer a leer, no voy a leer, no voy a ver la predicación, esta semana no voy a ir a discipulado, porque de por sí estamos bajo la gracia. Entonces, podemos hacer lo que queramos. Yo ya hice una profesión de fe y soy libre para vivir como quiera. Todo esto es antinomianismo y es antibíblico. La fe debe ser real, viva. La fe conduce a las buenas obras, porque la fe sin obras, dice la palabra de Dios, es muerta. Esto tiene que quedar muy claro para que este pasaje nos pueda bendecir y para que podamos sacar la enseñanza que Dios quiere darnos en esto. De hecho, siempre que vamos a un pasaje en la Biblia y siempre que queremos interpretarlo, siempre debemos ver el contexto en el cual está escrito. ¿Ok? Bueno, entonces empecemos con el pasaje. Dice así, Romanos 2. Voy a tomar la última parte del versículo 5 hasta el 10 para que entendamos toda la idea. Dice así, y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. El justo juicio de Dios, ¿se acuerdan? Dice, es según verdad. Pero aquí nos dice también que es según o está determinado por las obras y también que será sin distinción alguna. Se hizo la introducción porque hay mucha gente que trata de sacar este pasaje del contexto para decir que la salvación es por obras y no hay nada más equivocado que eso. No podemos sacar este pasaje del contexto en el cual está escrito. Además, si usáramos este pasaje para decir que es por obras, tendríamos que votar la mitad de la Biblia, que dice que es por fe. Así es que, entendido esto, vamos a ir desglosando poco a poco este pasaje. Les repito, empieza diciendo, y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. La pregunta es, entonces, ¿por qué dice conforme a sus obras? ¿Por qué lo vuelve a repetir aquí? Bueno, muy sencillo, porque la Biblia dice que el árbol se le conoce por sus frutos y que es imposible que un árbol bueno dé frutos malos y es imposible que un árbol malo dé frutos buenos. El fruto de un incrédulo, las obras de un incrédulo, el resultado de la vida de un incrédulo es tremendamente diferente al fruto del justo, tanto en su clase como en su naturaleza. Y esto lo vamos a ver a lo largo del desarrollo del tema. A veces un incrédulo puede parecer injusto porque es muy bueno, pero la naturaleza de esas obras es muy diferente. Y lo vamos a ver aquí. Y yo espero que Dios escudriñe tu corazón hoy y pueda ir hasta el fondo del corazón para que podamos ver esta diferencia y ser honestos delante de Él. En la Biblia solo existen dos grupos de personas que se derivan de la cruz.
La cruz dibuja una raya que divide a la humanidad en dos tipos de personas. Los justos, que son declarados justos porque la justicia de Jesús les ha sido imputada, y aquellos que ignoran esto porque voluntariamente o no lo quieren aceptar porque se creen justos en sí mismos. Son dos tipos de personas. Y cada grupo tiene características propias, características diferentes. Por eso es muy importante juzgarnos a nosotros mismos. Cuando tú haces una predicación, es para que te juzgues a ti mismo, para que te analices tu vida, para que veas tu vida y Dios te pueda hablar. Porque no existe, óiganme bien, no existe nada más importante que honestamente descubramos en qué grupo estoy. ¿Oyeron? No hay nada más importante, ya sea para dar gracias o ya sea para arrepentimiento. Vamos a ver estos grupos de acuerdo a tres cosas: su actitud hacia Dios, su modo de vivir, o sea, las obras, y el tercero, muy importante, las motivaciones del por qué hacen las cosas. También vamos a hablar de dos destinos eternos y vamos a hablar de dos recompensas diferentes de acuerdo a cada grupo. Y veremos cómo el versículo 7 y 10 describe la vida de los justos y los versículos 8 y 9 describen a los que no han creído en el Evangelio. Entonces, empecemos con los justos, aquellos que han creído en el Evangelio. Dice así: vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. ¿Cuál es la actitud que estas personas tienen hacia Dios? Dice, perseveran en bien hacer. Esta es la característica principal, fundamental de una persona que dice que ha nacido de nuevo. Persevera con paciencia, persevera en todo momento. ¿Se acuerdan la parábola del sembrador? ¿Se acuerdan lo que dice? Dice así: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Se acuerdan de los otros terrenos? Dice que una cayó junto al camino y que es aquella que no entiende y el enemigo viene y se roba todo lo que escucha porque no la entiende. Luego dice que una cayó en pedregales. Es aquella persona que la recibe con gozo, pero luego la aflicción por causa de la aflicción y la persecución, pronto abandonan aquello que creyeron o aquello que en lo que se comprometieron o lo que fuera, pronto pasa. Y también está el otro terreno, que fue entre espinos. Dicen que es el que oye, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra que escuchó y no da fruto. Quiero decirte que estos tres tipos de corazones, estos tres terrenos, pertenecen a personas que nunca fueron salvos. Así de simple. Nunca perseveraron en bien hacer, que es una característica, y solo fue una emoción pasajera, nada más. La fe que salva persevera también. Dice Hebreos 10, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El verdadero creyente comienza por fe
y persevera en la fe. No importa si hay persecuciones, rechazo, aflicciones, ni aún las bendiciones lo botan. Se ve el fruto en la vida de esa persona porque hay perseverancia en una profunda relación con Dios, porque él pasa tiempo con Dios en lo secreto y Dios lo recompensa en público, teniendo buena actitud, sea cual sea la situación, con un poder que nace de aquella relación para vencer, esa fe que vence al mundo. Eso es lo que Dios pone en una persona que nace de nuevo. ¿Se acuerdan lo que decía Pablo en el libro de Corintios, en 2 Corintios 4? Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Esa es la promesa de la gracia para cada persona que quiere aceptar a Cristo como Señor de su vida. Y él puede vivir así porque ha entendido una cosa fundamental. A él se le prometió paz interna, no externa. ¿Oyeron eso? Jesús nos prometió paz interna. Nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, afuera van a tener problemas, pero confíen, yo he vencido al mundo. También dice que guardará nuestros corazones, ¿verdad?, en completa paz. El creyente se le prometió una paz interna. Nunca se le prometió que no habrían problemas afuera. Y nosotros muchas veces equivocamos la oración rogando para que Dios quite los problemas de afuera, en lugar de ir al lugar secreto y buscar en el lugar secreto: Dios, no importa qué va a pasar afuera, dame la paz que prometiste. Por eso ese creyente persevera en bien hacer. Persevera en bien hacer a pesar de los fallos y los tropiezos, peleando la buena batalla de la fe, perseverando, sin entender muchas veces por qué pasan cosas, aún fallando en un pecado, pero no viviendo en el pecado. Son dos cosas muy diferentes. Pero por más débil que sea este creyente, él busca gloria, honra e inmortalidad. Él puede retroceder un poco, pero vuelve. Puede caer, pero se levanta con la gracia de Dios y el poder que Dios ha implantado en su corazón, en su alma. Estos que perseveran en bien hacer buscan en su vida tres cosas: gloria, honra e inmortalidad. Gloria es el primer punto. Es aquella confianza legítima en lo que Dios ha dicho. No hay nada que le traiga más gloria a Dios que creer en lo que Él ha dicho. Buscamos que nuestra vida glorifique a Dios. Me dirás, ¿qué es? ¿Cómo puedo buscar yo esa gloria de una manera práctica? Bueno, hay muchas, pero te voy a contar la principal. La gloria de Dios se manifiesta de muchas maneras. Dice en el Antiguo Testamento y en el Nuevo que a través de una luz, como en el monte de la Transfiguración, habla de la gloria de Dios, una nube que llenó el templo, es una columna de fuego, o con milagros de poder que traían gloria a Dios. Pero la manifestación más grande de la gloria de Dios fue el Señor Jesucristo. Oigan lo que dice Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros,
y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, el hombre que quiere buscar gloria, traer gloria a Dios, es aquella persona que con perseverancia, a través de una relación profunda con Dios, busca parecerse más y más al Señor Jesucristo. Cuando yo busco eso, cuando yo anhelo eso y Dios me lo concede, parecerme cada día más a Cristo, traigo más y más gloria al nombre de Dios. La motivación de ese que persevera en bien hacer es glorificar a Dios en un mundo que lo rechaza, a Él y a lo que representa, porque no quieren nada con Dios. Ese que persevera en bien hacer, buscando gloria, se gloría más bien en su debilidad. Se gloría más bien en que no hay nada en él que pueda traer gloria a Dios. Y necesita ser transformado. ¿Se acuerdan lo que decía Pablo en 1 Corintios 12? Pidiéndole que le quitara aquel aguijón en su carne, pensando que si le quitaba ese aguijón, él iba a ser mucho más efectivo, iba a traer mucho más gloria a Dios. Y Dios le dice, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Como dice el pastor John MacArthur, cuanto más débil sea el instrumento humano, con más claridad resplandece en medio de la prueba la gracia de Dios, su gloria. Esa es la manera como una persona busca traer gloria. La segunda cosa es honor. Las motivaciones de aquel que persevera en bien hacer es traer honra. Honra que viene a Dios. Honra que viene de Dios, y no de los hombres. La Biblia dice así en 1 Corintios 10. Pero el que se gloríe en el Señor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba. Esta persona es un tipo de persona, valga la redundancia, que busca, la motivación es honrar el nombre de Dios. Todo lo que hace es para eso. Y entonces no se está fijando en qué piensan los demás cuando él hace lo correcto, no lo incorrecto. Cuando hacemos lo correcto, lo que la Biblia dice, la voluntad de Dios, no nos debe importar lo que piensen los demás. Cuando nos importa lo que dicen los demás y eso rige nuestras acciones, eso está determinando de que a mí me importa más la honra de los hombres que la de Dios. Siempre me encanta hablar de este hombre que se llamaba Peles. Y siempre digo que es una de las personas que quiero conocer en el cielo. Solo una vez se menciona en la Biblia y se menciona en un versículo muy corto que está en Romanos 16, versículo 10. Dice así, saludad a Peles. Pero oigan quién era Peles. Saludad a Peles, dice, aprobado en Cristo. ¿Qué calificativo? ¿Qué calificativo tenía este hombre? Aprobado en Cristo. Otra traducción dice, a Peles que tantas veces ha demostrado ser fiel a Cristo.
trayendo honra al nombre de Cristo. Y por eso Pablo le aconseja a Timoteo y le dice: Timoteo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Cuánta verdad para nuestra vida. Cuánta verdad. De verdad que Dios, con esto que estamos estudiando, no se ha medido en todo lo que quiere darnos. Nos está dando sin medida para crecer, para vivir plenos y para traer gloria a su nombre. Dice que estos hombres que perseveran en bien hacer también buscan inmortalidad. Inmortalidad tiene que ver con incorrupción, con algo que no se corrompe. Una vida que no puede ser destruida. Es lo que ellos buscan. Estas personas que perseveran en bien hacer y que buscan inmortalidad son personas que quieren conocer a Dios y ser como Jesucristo, santos, incorruptibles, irreprensibles, y anhelan una eternidad con Dios, sabiendo que van a estar un día cara a cara con Él. Y por eso Juan, en su primera carta, en el capítulo 3, nos exhorta con este versículo que dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. No es un asunto de querer saber fechas, es un asunto de querer y estar preparado para presentarme delante de Él con una vida que persevera en bien hacer, buscando gloria, honra, inmortalidad. Perseverar en bien hacer no es la causa del por cual esta persona es salva. No es la causa por la cual una persona tiene vida eterna. No, es la evidencia de la existencia de vida eterna dentro de él. Vida eterna que le fue regalada por la gracia de Dios el día que creyó en el Señor Jesucristo. Y por esto anhela y lucha por tener una vida santa. Llegamos a las recompensas. Las recompensas que recibirán estos que perseveran en bien hacer. Dice que las recompensas son vida eterna, gloria y honra y paz. Dice, a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué primeramente al judío? Porque a ellos se les anunció el evangelio antes que a los gentiles. Bueno, dice, vida eterna. Quiero decirles que vida eterna no es un lugar ni es un tiempo, aunque también incluye eso, pero esa no es la verdadera definición de vida eterna. Vida eterna es conocer y disfrutar a Dios por la eternidad. Dice así el versículo de Juan 17. Y esta es la vida eterna. No dice es un tiempo, es un lugar. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, la vida eterna es disfrutar, conocer y disfrutar a una persona, a Dios y a Jesucristo, quien fue enviado para nuestra salvación. Dice que hay una recompensa que es gloria. Aquel que perseverando en bien hacer buscaba gloria, recibirá gloria. Dice así Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Sí, el que ha buscado la gloria de Dios recibirá gloria de Él. Dice,
también porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Acuérdate de esto en cada tribulación. Recuerda esto en cada problema de tu vida, que estás añadiendo gloria y más gloria con tu buena actitud, con tu acción de gracias en cada situación. Recibirá el que busca la gloria de Dios, recibirá la gloria de Él. Segundo, honra. El que busca la honra de Dios, recibirá honra de Dios. Porque esta honra, ¿verdad?, es aquella motivación por la cual yo quiero o actúo en mi vida. Y cuando yo vivo así, buscando con mi vida honrar a Dios en todo lo que hago, Él me retribuirá con honra. Por eso dice 2 Corintios 10, más el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. También dice en 1 Pedro, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Ustedes se imaginan? Cuando Jesús se manifieste, cuando Él vuelve a este mundo, y todo el mundo, todos los hombres de toda la historia puedan ver que nuestra vida trajo alabanza, gloria y honra, y cómo Él nos va a devolver todo eso en la eternidad. La Biblia dice esto, porque yo honraré a los que me honran. Y luego dice que esos que perseverando en bien hacer buscan honra, gloria e inmortalidad, van a recibir gloria por gloria, honra por honra, pero paz por inmortalidad, por incorrupción. Cuando nos enfocamos en esta vida inmortal, cuando nuestra vista está puesta en aquel día que entraremos a estar con Cristo, cuando entendemos que esta vida no se acaba con la muerte, que hay algo mucho más importante luego de la muerte, es cuando ponemos los ojos en aquella vida incorruptible, en aquella vida inmortal, en aquella vida que no se puede destruir. Y cuando yo vivo así, cuando yo vivo sabiendo que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, cuando yo vivo así, el resultado definitivo es paz. Porque ni siquiera el anuncio de que voy a morir me puede quitar la paz, porque sé que tengo unión eterna, vida eterna con Cristo Jesús, Señor nuestro. Es el resultado de una persona que vive así, es completa paz. Isaías 32 nos dice lo siguiente: el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre, y mi pueblo habitará en moradas de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Jauri ahí tiene una canción en ese versículo. Quiero repetirlo. Y el efecto de la justicia será paz. La labor de la justicia es reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en moradas de paz, en habitaciones seguras y recreos de reposo. Con razón Pablo en el Nuevo Testamento dice, justificados pues por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Al creyente se le ha prometido no solamente completa paz,
sino paz eterna dentro de Él. Ahora vamos a la segunda parte. Quiero decirles que yo quisiera brincármela. Yo quisiera decirte que puedes vivir como quieras y que te va a ir bien, pero no lo puedo pasar por alto y tengo que hablar de lo que sigue. Vamos a hablar ahora de los injustos. Dice así. Son los versículos 8 y 9 de Romanos 2. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Dice que estas personas son contenciosos. ¿Qué significa esto? Bueno, desobedientes a la verdad. No quieren creer la verdad. Viven peleando con la verdad. Viven en contra, viven en desacuerdo de lo que Dios decide para sus vidas. Establecen sus propias opiniones en contra de la opinión de Dios. Y esto los vuelve seres completamente egocéntricos. Cuestionan a Dios, cuestionan su rectitud, cuestionan si Dios es bueno o no es bueno. Y esto lo hacemos de maneras muy solapadas, a veces como creyentes. Cuestionamos lo que Dios quiere, nos volvemos contenciosos. Escogen solo las partes de la Biblia que les gustan, con aquellas partes de la Biblia que están de acuerdo a sus propios deseos y propósitos. Critican la vida cristiana. Su motivación es honra, honor, gloria, pero del mundo para ellos y no para Dios. Cada vez que hacen algo, se encargan de publicarlo. Cada vez que hacen una buena obra, se encargan de publicitarla. Y no hacen nada si el camarógrafo no anda atrás de ellos, tomando las fotos de lo que ellos hacen para luego publicarlo. Quieren gloria para sí mismos. No les interesa la gloria de Dios. Y por eso Jesucristo decía esto en Juan 5. ¿Y cómo pueden ustedes creer si se honran los unos a los otros, pero no buscan la honra que viene del Dios único? ¿Escucharon? ¿Y cómo pueden ustedes creer si se honran los unos a los otros, pero no buscan la honra que viene del Dios único? Dios es glorificado cuando Jesucristo es reconocido como Señor. Así es que si tú quieres glorificar a Cristo, lo primero que tienes que hacer en tu vida es reconocer a Jesucristo como Señor. Dice su palabra en Juan 5, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. En este pasaje de Romanos 2, del 6 al 8, no sé si vieron un detalle. No se habla de pecados, de obras carnales, no se habla de vicios, no se habla de pecados gruesos, según la sociedad. No, porque el pecado, la naturaleza del pecado, el ser pecado, lo que hace a algo pecado, es vivir en contención con Dios. Es vivir en desacuerdo con Dios. Es no estar de acuerdo con Dios. Ese es el pecado. Y esa es la raíz del por qué existen todos los pecados en el mundo. Esta descripción de Romanos 2, del 6 al 8, bien le puede quedar a un maestro de ética, o a un profesor de derechos humanos, o al presidente
de una asociación de caridad, que no cometen, digamos, pecados gruesos, pero que todo lo hacen con la motivación de traer gloria y honra a sus propias vidas. Gloria y honra que viene del mundo y que se desvanece muy pronto, dice la palabra de Dios. Bueno, entonces la ira de Dios está sobre aquellos que son contenciosos, aquellos que no obedecen a la verdad, dice el pasaje. La recompensa, del contencioso es ira, enojo, tribulación y angustia eterna. Esto habla de un lugar llamado el infierno, que es eterno. Ira y enojo, dice. La palabra de Dios es muy clara en esto y dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Eso es lo que la Biblia dice. Y dice que Jesús un día regresará, y dice que regresará en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es 1 Tesalonicenses 1:8. También dice la Biblia, Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Cuando hablamos de este tema, hay gente que me dice, pero bueno, dice Juan 3:16 que por cuanto amó, de tal manera amó Dios al mundo. Sí, pero ese amor, para que se haga efectivo, para que se haga real en mi vida, yo tengo que cumplir la condición. ¿Cuál es? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La persona que no cree, ese amor es como si no existiera. No se hace efectivo, porque Dios está irado con el impío todos los días. Cuando habla de tribulación, quiero decirte que esa palabra tribulación viene de una palabra griega de donde es el nombre de un aparato que se llama mayal, que es una especie de mango de madera con dos tiras de cuero, con dos metales al final, que se usa para golpear el trigo y apartar el trigo de lo que recubre la semilla del trigo. Y se golpea y se golpea y se golpea hasta que la semilla se separa de la paja. Eso es tribulación. Y eso es lo que pasará en el infierno por toda la eternidad. Y dice angustia, sufrimiento de espíritu como consecuencia de esta tribulación, de este castigo eterno. Por eso la Biblia dice en el libro de Sofonías esto, en el capítulo 1, día de la ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado. Sofonías 1:15. Sí. Si la Biblia no hablara de esto, de seguro que yo no lo hablaría tampoco. Pero tengo que hablarlo porque tengo que ser fiel a la verdad. Y tengo que hablar lo que me gusta y lo que no me gusta, porque es lo correcto. Debemos ser fieles y no debemos andar por la Biblia escogiendo qué hablar y escogiendo de qué no hablar. Le doy gracias a Dios porque hemos escogido el libro de Romanos. Y bueno, vamos en el libro de Romanos diciendo lo que Romanos dice, sin brincarnos un solo versículo. Eso es lo que Dios escribió. Y como Jesús le respondió a Satanás, escrito está. Así es, y es verdad. Una pregunta. ¿Cómo puedo entrar a este camino de perseverancia en bien hacer? Bueno, solo hay un camino: nacer de nuevo, nacer de lo alto. Es el único camino.
confiando únicamente para salvarnos en la muerte redentora y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando nosotros creemos, como vimos la semana pasada, Él viene a nuestra vida, Él empieza a gobernar nuestra vida, toma nuestra vida, cambia nuestro corazón, nos da un corazón manejable, un corazón que responde al amor, y entonces nos da un poder para vivir perseverando en bien hacer, buscando gloria, honra e inmortalidad. Existe una pregunta cuya respuesta inmediata puede mostrarte si eres contencioso o si eres una persona que está perseverando en bien hacer. Y es la siguiente: ¿qué piensas del Cristo? ¿De quién es hijo? ¿Qué piensas de Jesucristo? ¿Piensas que fue un gran hombre? Un gran profeta, un hombre tan grande que dio la historia entre antes y después del tiempo en que vivió? ¿Piensas que es un gran ayudador que te ayuda en los problemas? ¿Piensas que fue un gran hacedor de milagros? Si piensas esto del Señor Jesucristo, quiero decirte que eres una persona contenciosa, que necesita arrepentirse. Y necesita reconocer que Él es el Señor, el creador del universo, el que respira, con su aliento produce estrellas. Ese fue el que murió en la cruz. Él es el Señor Todopoderoso, que murió por ti para salvarte. Y quiero terminar con un pasaje que está en el Evangelio de Juan, que nos hace ver las malas intenciones que nos hacen ser gente contenciosa con Dios. ¿Se acuerdan que Jesús alimentó a 5,000 hombres? Pueden haber, digamos, 4,000 mujeres más, van 9,000, 2 hijos por matrimonio, son 10,000 más, alrededor de 20,000 personas. Acaba de alimentarlos milagrosamente. Y de pronto Él se desaparece y no lo encuentran. Y entonces dice la palabra esto: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Le dijeron: Rabí, Él no es un maestro, Él es el Señor. Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste pan y os saciasteis. Cuando buscamos a Jesús por cualquier motivación que no sea hacerlo el Señor de nuestra vida, estamos contendiendo con Él. Jesús sabía que lo estaban buscando solamente por lo material. ¿Y cuántas veces nos topamos con personas que solo quieren venir a Jesús para que les resuelva los problemas, pero no para hacerlo el Señor? Y Jesús les responde lo siguiente: trabajad por la comida, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Les estaba presentando el plan de salvación y les dice: no se enfoquen en lo que es temporal, no se enfoquen en lo que se va a acabar, enfóquense en mí, les dice, a mí que el Padre me señaló para que les diera vida eterna, para salvarte. Enfócate en mí. No me busques solamente para que te quite los problemas.
No me busques solamente para que para que los bendiga. Todo esto, todo problema se va a acabar un día. Pero hay un problema eterno que yo vine a resolver en la cruz. A mí fue el que me señaló el Padre, dice Jesús. Luego ellos les dijeron, le respondieron a Jesús y le hicieron una pregunta. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Cuánto orgullo encierra esta pregunta? ¿Cuánto orgullo? Siempre pensando en qué tengo que hacer para agradar a Dios. Pensando que yo tengo alguna capacidad para agradar a Dios. Su palabra dice que en el hombre, en mí, en ti, en todos, no mora ningún bien. No hay nada en nosotros que pueda agradar a Dios. Pero nos atrevemos a preguntar, Dios, ¿qué tengo que hacer para ir al cielo? ¡Cuánto orgullo! Y le decimos a Dios, bueno, aquí vengo, Dios, estoy dispuesto a, ¿qué? A leer la Biblia, a sacar 5 minutos para orar, a ir una vez a la semana al culto, orar de vez en cuando, Dios, te ofrezco eso. Te ofrezco tener compañerismo con los creyentes. Dios no quiere nada de eso para poderlo agradar o para salvación. Estamos dispuestos a todo esto, pero queremos seguir comiendo gratis. Estoy dispuesto a todo esto, pero arréglame el matrimonio. Que mis chiquitos sean obedientes. Que me prosperen los negocios. Que me mantengas con salud. Sí, estoy dispuesto a hacer todas estas obras para agradar a Dios, pero con la condición de que usted me bendiga. ¿Cuáles son las obras que tenemos que hacer para agradar a Dios? Le preguntaron en plural y Jesús responde en singular. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Eso es todo lo que Dios pide. Que creas en Él, que confíes en su obra en la cruz y que confíes que Dios lo levantó de los muertos al tercer día para decirte que todo lo que Él dijo fue cierto. Para que vengas a Él arrepentido y así sean borrados tus pecados y puedan recibir todo lo que el Espíritu Santo quiere darles, desde el arrepentimiento hasta la fe para creer. Si lo haces, te encontrarás en el precioso camino de perseverando en bien hacer, buscando gloria, honra e inmortalidad. Ay, sí, Dios. Sí, Dios, qué precioso. Queremos todos esos beneficios, pero jamás hacerte el Señor. Jamás que gobierne nuestras vidas. Jamás que nos quiten nuestra religión, mucho menos mi tradición. Todo lo que quieras, pero no quiero perder el control de hacer lo que yo quiero o no. Y le dijeron esto a Jesús. Oigan la respuesta tan triste que a veces le hacemos a Jesús. Acababan de ver que alimentó a 20,000 personas de la nada. Y ahora le dicen, para excusar el no creer, le dijeron entonces, ¿qué señal haces? ¿Qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Le dijeron. A pesar de haberlos alimentado, decidieron no creer en Él, porque para ellos era un costo muy grande perder simplemente el gobierno de su vida.
entraron en el camino de la contención y de la desobediencia contra la verdad y contra los hechos de los cuales ellos habían sido testigos. Te quiero decir algo. La cruz fue una señal. La resurrección fue un milagro. ¿Serán suficientes para ti? ¿O necesitas que Dios te bendiga para creer? ¿Son suficientes para ti? Su palabra está ahí, su bondad está ahí, su paciencia y tolerancia están ahí, han sido manifestadas. La cruz está ahí, la resurrección está ahí. Una persona sencilla, un publicano, que era la profesión más degradante en Israel. Ese publicano, dice la Biblia, que llegó a orar con Dios. Y se puso de largo, ni siquiera quiso estar cerca. Y dijo, dice, mas el publicano estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Humildemente se acercó. Humildemente le dijo, vengo a ti. Le dijo, no tengo esperanzas, soy un pecador, no tengo nada que ofrecer por mi pecado. Necesito que hagas algo. Estoy dispuesto a arrepentirme sin condiciones, como el ladrón en la cruz. Sin condiciones. Dios, Él le dijo en otras palabras, Dios, tienes que hacerlo todo tú. Y la respuesta fue esta, os digo que éste descendió a su casa justificado, el que se humilla será enaltecido. Él dice que si vienes a Él, como vino este publicano, y le dices, Dios, sé propicio, sé misericordioso a mi pecador. Si vienes así, el Espíritu Santo te dará la fe para creer. El Espíritu Santo revivirá, regenerará tu espíritu muerto y Él hará que tú creas. Él implantará un nuevo ser dentro de ti y comenzará a manifestarte en tu vida un nuevo principio de vida. Dice que lo que acabamos de ver, empezará en tu vida un perseverar en bien hacer, buscando gloria, honra e inmortalidad. Y entonces vas a ver que tu vida será transformada. Ven como el publicano, con la misma actitud, y encontrarás la misma respuesta. Él descendió a su casa justificado, salvado, perdonado, con una nueva vida dentro de Él. No pierdas esta oportunidad. No la pierdas, por favor. Que Dios te bendiga.